El ponente del tema políticas, lineamientos y recomendaciones generales para implementar y evaluar un repositorio está a cargo del ingeniero Pedro López Cacique. Él está certificado por OJS, también por OMP y OHS. Es especialista en ciencia de la computación, pionero en la implementación de sistemas de automatización de procesos editoriales, tanto para libros como para revistas académicas y científicas. Desde el año 2014 se ha dedicado a asesorar a los equipos editoriales de más de 200 publicaciones en México y en América Latina, siendo el primero en la región en implementar de forma unificada los sistemas de automatización de libros, revistas y descubrimiento de información. De forma adicional, es creador y coordinador de desarrollo de plataformas métricas alternativa denominada Vision.studio, que se enfoca a obtener información altamente relevante para los autores, revisores, editores y lectores de la ciencia abierta en América Latina. Ha impartido diversos cursos y talleres de automatización del proceso editorial para instituciones de México, Colombia y Argentina, además de haber participado como instructor de aplicaciones web en la Facultad Ciencias de la Computación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con más de 15 años de experiencia desarrollando proyectos web, así como administrando proyectos tecnológicos de gestión de la información y el conocimiento. Adelante, ingeniero. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por el tiempo, gracias por habernos invitado y bueno, pues por este espacio que nos permiten tratar de aportar nuestra experiencia que hemos tenido en la implementación de plataformas de código abierto, específicamente con el DSpace y la integración con diferentes sistemas como el OJS, COA para el tema de catalogación, el OMP, y todos ellos gracias al tema de interoperabilidad, un punto muy importante que han tocado en las pláticas anteriores y que hoy, bueno, vamos también a ver la importancia de todo esto. Voy a compartir mi pantalla y me dicen, por favor, si se ve bien. Perdón si ven de repente que me volteo como otro, a otro lado. No sé, es mi presentación, ¿sí la ven? Sí, ¿verdad? Sí, adelante. Perfecto, gracias. Bueno, les quiero platicar un poco sobre nuestra aportación. Mi experiencia está más enfocada en la implementación de estas tecnologías. No tengo una formación académica, es más bien en la implementación, en la consultoría, y nuestra charla de hoy es un poquito lo que hemos visto alrededor de diferentes instituciones, sobre todo de México, América Latina, qué es lo que está pasando, por ejemplo, en España también, que llevan un avance significativo respecto a lo que vemos de este lado, la incorporación y cómo se alinean los repositorios a diferentes prácticas, organismos internacionales, en fin, todo lo que está alrededor de la filosofía de la ciencia abierta, desde la parte de infraestructura hasta la parte de las buenas prácticas y políticas, en fin, y todo lo que está adentro. Entonces, lo que voy a platicar hoy son tres temas en particular que tienen que ver con los lineamientos o algunas directrices que nosotros sugerimos que se puedan adherir, no porque se tomen como únicas o verdaderas o deba ser así, simplemente son las buenas prácticas que hoy se están llevando a cabo a nivel internacional, siempre en pro de difundir y hacer visible los contenidos del repositorio, realmente de toda la producción científica de la institución. Entonces, esto es el por qué creemos
que debemos adoptar estas estrategias o estas prácticas. El tema de las políticas es también un punto muy importante. De hecho, quiero aquí platicar un poco más, porque no tenemos una cultura todavía en el tema de generación de políticas, al menos en repositorios y revistas. Ni siquiera me voy ya a los libros electrónicos de acceso abierto, pero al menos en repositorios de revistas, que es donde más hemos estado colaborando, la generación de las políticas todavía está iniciándose, y sin embargo es algo muy importante para determinar los objetivos de la institución, del repositorio, alcanzar ciertas metas a corto, mediano, largo plazo, definir qué se puede publicar, qué no puede estar ahí, bajo qué condiciones. Son las dudas que surgieron en la charla pasada. Muchas de ellas se pueden aclarar, muchas de ellas se pueden definir si hay unos buenos lineamientos y una política institucional. Porque al final, aun cuando la sesión de hoy tiene que ver más con el tema de los repositorios, la verdad es que estamos hablando de toda la producción científica que se está generando en la institución y bueno, pues la visibilidad que esta debe tener. Entonces, la generación de las políticas es algo muy importante que ahorita han platicado, que ya lo tienen en mente, y que bueno, que sin duda tiene que aterrizarse. Y finalmente, el tercer punto tiene que ver con algunas recomendaciones generales sobre la implementación. De hecho, ya tuvimos nos compartieron la experiencia unos compañeros hace unos minutos, todas ellas válidas, todas ellas encaminadas en la difusión de los contenidos de las publicaciones, pero además quiero mostrarles una herramienta que hemos venido desarrollando e impulsando sobre la evaluación de los repositorios institucionales. Entonces, esos son los tres puntos que vamos a abordar el día de hoy. El primero de ellos tiene que ver con lineamientos o algunas directrices que hoy se trabajan a nivel internacional. Les repito, no son las únicas, no es algo definido, pero sin embargo es lo más utilizado. La parte principal de esta primera parte es el uso y la gestión de los metadatos. Todo lo que está llegando como metadatos al repositorio debe estar estandarizado, debe tener una calidad alta en cuanto a la revisión, a la supervisión y a la integración dentro del repositorio. Hace unos momentos nos platicaban sobre el desafío que tuvieron o que tienen para estandarizar, por ejemplo, los nombres. Hay una variedad muy grande en cuanto al uso de los nombres en diferentes partes, diferentes países. Aún nosotros o aún ustedes los académicos hacen una publicación y suelen tener o suelen publicarlo con algunas abreviaturas, alguna combinación o cambio de los apellidos y el nombre, siendo la misma persona, ¿no? Entonces, el tema de los metadatos siempre es importante, no nada más para repositorios, realmente para cualquier plataforma en la cual nosotros necesitamos depositar o hacer visible esos materiales. Por ello, la sugerencia de adherirse o de hacer, adoptar la estrategia o adoptar las buenas prácticas de OpenAIRE. Ya hoy se encuentran en una versión 4.0, me parece. Entonces ya ha ido evolucionando toda estas diferentes versiones de OpenAIRE, que está enfocado en muchos puntos, pero principalmente en el esquema de metadatos Dublin Core, que también ya lo comentaron, es muy extenso el esquema de metadatos Dublin Core, la adopción, o más bien el cómo definir la definición de aquellos campos que son obligatorios y de aquellos que no lo son, que son realmente algunas sugerencias o que son recomendados. El conjunto de datos, que son los set de datos, de cómo se van a agrupar todos estos metadatos, que al final nos van a ayudar a definir las colecciones que están disponibles en el repositorio. Es algo que ya nos platicaron hace unos minutos, pero cómo es que se llegó a ese tema de colecciones. Y finalmente, el protocolo OAI-PMH, que es el protocolo de interoperabilidad, que es la parte esencial para la visibilidad.
Hace unos minutos escuché que hay un repositorio que solamente se puede ver de forma interna dentro de la institución. Ahí obviamente estamos cerrando la posibilidad de que los trabajos se puedan conocer, de que haya una difusión. Entonces, ahorita el reto que ellos tienen es primero hacerlo público y después ir integrando el repositorio, ir cosechando metadatos, cosechando materiales de otros sitios, de las revistas científicas, por ejemplo, del catálogo, les repetía, de los libros, también de toda la parte de publicaciones que se generan. El protocolo de interoperabilidad es sin duda creemos que en cuanto salga el repositorio al aire o que esté en línea, el protocolo tiene que estar funcionando al 100%. Todo esto lo iremos viendo más adelante, pero todo esto nos puede ayudar también a abrir grandes oportunidades, como estar en ciertos directorios o ciertos cosechadores como un Google Scholar, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tema de interoperabilidad también es algo técnico. Veo que tienen apoyo técnico ustedes, sin duda se pueden acercar a ellos para hacer esta configuración. Bien, además de todo eso, o de la parte, o de esta primera parte que tiene que ver con las primeras directrices o alineamientos que debe tener el repositorio, no podemos dejar de lado el tema legal, que también es una parte muy importante, siempre de mantener un respaldo, mantener una buena política en el tema de los derechos de autor, en el tema de todo lo que se está publicando, qué va a pasar con todo ello, ¿no? ¿A dónde puede llegar? ¿Qué alcances puede tener? Y todo este acompañamiento, todos estos índices y toda esta parte de los lineamientos en la parte editorial también tienen que estar descritos dentro de los metadatos. Y bueno, pues la parte tecnológica que también es muy importante para no quedarse rezagados en la versión, que es interesante el contar con una versión más estable. No solo nos da una mejor apariencia gráfica, nos resuelve problemas de funcionamiento, nos resuelve problemas de seguridad, nos da nuevas herramientas para poder explotar la información que se encuentra en el repositorio. Entonces, a grandes rasgos, esta es la primera parte que quería o que quiero comentarles. Bien, ya nos comentaron sobre los objetivos del repositorio, los 4 objetivos principales, que tienen que ser con la recopilación de la información, es el cosechamiento de los metadatos, es poder centralizarlos, tener un lugar único donde poder tenerlos, darles una visibilidad primero nacional, yo creo, y después a nivel internacional con diferentes estrategias que se pueden adoptar. Y finalmente, es muy cierto, lo comentaban hace 2 minutos, el tema de la preservación. Cómo nosotros garantizamos que los contenidos van a estar accesibles, van a estar íntegros a través de los años. Este tema de preservación no tiene que ver con los respaldos. Los respaldos los genera la institución, son respaldos que se pueden tener en diferentes dispositivos. De hecho, por ahí en la documentación interna ustedes pueden ver que hay una práctica el tener 3 respaldos en 3 zonas geográficas diferentes. Es una buena estrategia, sin embargo, nada nos asegura que en esas 3 zonas geográficas o en esos 3 lugares la información pueda tener alguna avería, algún daño. Necesitamos nosotros también implementar alguna estrategia, una política de preservación digital que va mucho más allá que solamente los respaldos. Bien, sin duda también hablar del acceso abierto no es, no lo puedo dejar olvidado. Creo que todos ahorita vamos en el mismo camino. Ya el tema del acceso abierto tiene muchos años recorridos, sobre todo en América Latina. Seguramente todavía algunos repositorios, ustedes mismos habrán visto que algunos autores pueden indicar que hay un periodo de embargo en los documentos. Si la política institucional o del repositorio así lo dicta, así debe ser. Sin embargo, creo que debería haber un esfuerzo mayor para hacer accesible la información, no solo los resultados de investigación. El tema de la ciencia abierta ya está también ahondando en temas de que los estudios, los resultados,
alguna tabla o algunos Exceles con ciertos resultados puedan ser también de acceso abierto, ¿no? Todo lo que hizo que un estudio la investigación llegara a ese punto. También hay sistemas para gestionar los datos abiertos. En fin, ya hoy en día el tema de la ciencia abierta ha llegado no solamente a adoptar lineamientos o prácticas o adoptar o firmar alguna iniciativa internacional, sino también debe llegar a algo más profundo, algo dentro de la institución. Sugiero que este tema del acceso abierto pueda iniciar de forma interna, hacer campañas, hacer semanas del acceso abierto en la institución, generar más sesiones como estas, difundirlas a los estudiantes, difundirlos a los académicos, aun cuando todos ya hoy tenemos una noción más grande de lo que es la ciencia abierta, el acceso abierto, la verdad es que día a día, conforme va pasando el tiempo, las iniciativas van cambiando, se van generando nuevas iniciativas y todo eso pues, necesitamos estar siempre al día para ofrecer lo mejor. Entonces, todo este tema del acceso abierto no solo es la parte tecnológica, creemos muy fuertemente que debe haber charlas más sobre esto, profundizar, hacer una conciencia mucho más, con mayor impacto en la comunidad primero institucional y después en la comunidad en general, ¿no? Bien, el tema de interoperabilidad, bueno, ya lo habíamos platicado, el tema de visibilidad, hacer visible no solo es poner en línea mi repositorio, no solo es tenerlo en línea, mantenerlo vigente y estar cosechando. Necesitamos nosotros poder estrategias para aprovechar lo que hoy nos puede ofrecer herramientas o servicios como ROAR, como OpenDOAR, como estos organismos ya internacionales que tienen unos lineamientos y prácticas para hacer visible todo esto. No sé si de aquí pueda yo tomar el hilo que comentaban inicialmente, qué pasa por qué, cómo es que nosotros encontramos información o trabajos o resultados en otros sitios. ¿Qué podemos hacer para que se queden dentro primero de la institución, estén siempre dentro de la institución y a partir de ahí hacer un vínculo con otros organismos, otros directorios y empezar esa interacción entre herramientas, entre servicios, pero siempre haciendo que los usuarios lleguen al repositorio, siempre haciendo que lleguen a la fuente. Y de ahí poder aprovechar y explotar todo esto y hacer que sea visible y bueno, pues ya generar una acción en cadena que tiene que ver ya con la citación, que tiene que ver con las visitas, con las descargas, el posicionamiento, el ranking, etcétera, ¿no? Entonces, este tema de la visibilidad tiene que ser más profunda. Tenemos que voltear a ver qué pasa, por ejemplo, con Google Académico, qué podemos hacer, cómo podemos nosotros adherirnos a repositorios nacionales, repositorios también o directorios internacionales. Y finalmente el tema de las políticas, todo esto no lo podemos llevar a cabo o podemos trabajarlo, podemos tener un primer acercamiento, unos primeros objetivos, pero necesitamos además también definir las políticas institucionales que deben dictar qué es el correcto uso del repositorio, ¿sí? Les repito, no es algo que culturalmente lo tengamos adoptado, al menos de este lado en América Latina, es algo que nosotros tratamos de impulsar siempre en cada sesión o en cada oportunidad que tenemos, el tema de las políticas. Yo no sé si ustedes a nivel de institución, bueno, obviamente lo tienen ya pensado, obviamente lo tienen trabajado ya. No sé si ya lo tengan publicado, porque además de que esto tiene que estar generado y documentado y aprobado y en fin, todo el proceso, pero tiene que estar visible, tiene que ser de fácil acceso a los usuarios. Debe haber un apartado dentro del repositorio, en los bloques laterales o en el menú, en donde debe estar visible estas políticas. Lo mismo para las revistas académicas con el OJS, o lo mismo para los libros electrónicos con el OMP.
En fin, estas políticas tienen que estar visibles y esto como una buena práctica en la parte de las publicaciones digitales. Debe estar definido el objetivo de repositorio, perdón, el objetivo y las particularidades del repositorio. Los datos de contacto también deben ser muy importantes. Esto nos pasa incluso hasta en la vida diaria. Si nosotros, con todo este tema de la contingencia, se disparó el comercio electrónico. Al menos a mí me da mucha desconfianza entrar a un sitio y no ver dónde puedo tener un contacto con alguien, siquiera para reclamar o algo. Lo mismo pasa con los sitios institucionales. ¿Quién está al frente? ¿Dónde puedo ponerme en contacto? Si hay redes sociales o no. ¿Dónde puedo yo pedir ayuda si en algún momento algo está sucediendo con el repositorio o las revistas? Eso tiene que ver con el tema de los datos de contacto. La política de archivo está enfocado al quién puede depositar, quién está autorizado para depositar, es algo que ustedes deben definir, qué se puede depositar y qué no se puede depositar también para no almacenar o hacer que el repositorio sea al rato un lugar donde se encuentren, como decía hace un momento, ¿no? Diapositivas, se encuentren todo tipo de materiales. Deben definir qué es lo que se puede depositar y en qué formatos. Normalmente solemos ver formatos en su mayoría en PDF. El PDF hoy no es un formato ni siquiera de acceso abierto. Si es el más utilizado, sí, pero eso no indica que sea de acceso abierto. Imagínense que Adobe Reader, el día de mañana se vuelve de acceso cerrado o privativo, o de paga. Todos los materiales que se encuentran en PDFs tendrán un fin, como sucedió hace muchos años con la tecnología Flash. No sé si se acuerdan ustedes de esta tecnología que hacía animaciones y movimientos. Había muchos sitios web generados y contenidos, libros con ese efecto del paso de hojas en Flash. Hoy esa tecnología es obsoleta, incluso es insegura. Entonces, la política de qué formatos se pueden aceptar es sí reconocer o sí aceptar un PDF, pero también que se pueda incorporar un XML, que es un estándar abierto, que se pueda incorporar archivos de audio, de video, documentos Word, Excel, en fin, ¿no? Definir esa política de los diferentes documentos que puede aceptar el repositorio. Todo esto una vez que ya está dentro, con la definición de la política de preservación digital es mantener y asegurar esa información. Al final, si quieren, les muestro, hay un software libre para preservación digital que también se puede implementar en las instituciones. Veo conectados expertos en informática. En sus tiempos libres de aburrimiento, seguramente que son muchos, pueden pueden explorar esta herramienta de arquivemática. Es un software de código abierto que se puede adoptar fácilmente a DSpace, y que está pensado 100% en el tema de preservación digital. Así como se encuentra software libre para repositorios o revistas, también para preservación digital, también hay software privativo que tiene que ver con las licencias, pagas, etcétera. Pero yo creo que hoy la comunidad de software libre es muy grande, es muy robusta, es muy segura también. Entonces, la adopción de software libre para preservación digital también es posible. Y si en algún momento hay algo que podamos aportar en eso, con todo gusto lo podemos hacer. La política de reutilización de los metadatos. Debemos nosotros también ser claros en cómo se puede tratar una vez que llegó los metadatos o hicimos el cosechamiento al repositorio, que puedan ser encontrables después, que puedan ser reutilizados, que puedan ser accesibles de forma libre, sin ninguna restricción o algún candado, ¿no? Y esto es un concepto totalmente sobre el tema de difusión, de visibilidad. Que los metadatos puedan ser reutilizables.
Bueno, le platicamos el tema de la política de acceso abierto también. Y las anteriores son como unas políticas que consideramos generales, que consideramos básicas. Recuerden, tienen que estar visibles, tienen que generar un documento. Yo pensaría que fueran textos en HTML totalmente, porque hay repositorios, hay revistas también que hemos encontrado que las políticas sí están, y están en un PDF para descarga. Como muchos archivos en descarga, algunos de ellos los descargamos, los dejamos en la compu y no los volvemos a leer. La información que está en un PDF no es encontrable fácilmente por los motores de búsqueda de Google, por ejemplo. Pero si hacemos nuestras políticas en HTML, eso nos ayuda, o es un punto más para que el repositorio sea más encontrable en algunas búsquedas de Google. Recuerden que el lenguaje HTML es un lenguaje máquina que reconoce buscadores como Google o Bing o Yahoo. Entonces, le estamos ayudando un poco al repositorio también a que nos puedan encontrar fácilmente, ¿no? El tema de la transformación de documentos hacia un HTML. Bien, la parte de la integridad de los datos y seguridad tiene que ver un poquito más sobre el tema de los respaldos, el tema también de hacer uso hoy de un certificado SSL. Esto es algo muy técnico, pero para efectos prácticos, ustedes han visto en muchos sitios de Internet que algunos sitios en la parte superior manejan un candadito en color verde. Y hay otros sitios que no tienen ese candadito e incluso nos muestran un mensaje: cuidado, este sitio puede ser no seguro, este sitio no tiene un certificado de seguridad. Bueno, el tema del certificado de seguridad le da confianza, pero no solo eso, permite unas transacciones más seguras del envío de datos, de información, porque se manejan ciertos protocolos de encriptación. Entonces, es algo que también no se platica mucho, pero sin embargo lo hemos visto todos. Muchos sitios hoy en día no son seguros, nos dicen que no vemos ese candadito o no vemos ese sello de que sea un sitio realmente seguro. Entonces, necesitamos adoptar también políticas no solamente del buen uso del repositorio, sino políticas un tanto distantes sobre otras iniciativas, ¿no? Este tema de seguridad de datos y de integridad de los datos tiene que ver con temas de seguridad en plataformas digitales, ¿no? No tiene nada que ver con repositorios, o no, al menos no es un punto central, un objetivo principal, pero sí tiene que ver con la seguridad de los datos. El tema de preservación, ahorita les muestro el software de archivimática. Y finalmente, también la adopción de ORCID, de acuerdo a la pronunciación. Este ORCID, no sé si ustedes tengan conocimiento ya del concepto, ya es algo que ha ido permeando más a través de los años. Hay muchos webinars también en línea sobre ORCID. Es un proyecto internacional. Sin embargo, hay muchos académicos que no tienen todavía esa... no sé si llamarle buena práctica o esa, de repente, el hacer uso del ORCID como algo bueno para mí como académico. El ORCID es un proyecto en el cual asigna un identificador único, es un identificador persistente al final. También es una buena práctica dentro de repositorios o revistas de nivel institucional. Los identificadores únicos o los identificadores persistentes no solamente son asignados a documentos, no solamente hablamos de handle o de DOIs, también hay identificadores persistentes para personas, en este caso el ORCID. Cada investigador debe tener su propio ORCID, debe haber alguna estrategia, alguna política también, me atrevo a decir, en el cual los investigadores de cada institución, además de tener todo su currículum al día y los datos de contacto actualizados y demás, el ORCID debería ser, yo considero, ya algo muy importante e incluso mandatorio para todos los investigadores. Este tema del ORCID simplificaría y solucionaría muchos problemas que tienen que ver con la duplicidad de los nombres.
Ya hoy DSpace se puede comunicar con ORCID directamente, tecnológicamente. El usuario, por medio de ese identificador único, puede entrar a un DSpace, puede entrar a un OJS, puede entrar a un OMP, y ya no hay necesidad de estar generando nuevamente nuevos datos, de estar duplicando otra vez información que en algún momento ya se dio en ORCID. Entonces, aun cuando no es una política todavía, o no se ve todavía como una política, sí creemos que el tema del ORCID debe ser muy importante para la comunidad académica. Algo pasa con los estudiantes hoy de especialidad, de doctorado, ya es algo que ellos traen, es una inercia que ellos ya traen, algo que no pasa con la comunidad que ya tiene este tiempo en esto, ¿no? Entonces, nuevamente hacer hincapié en por qué no hacer campañas, por qué no hacer una difusión a nivel institucional sobre políticas, buenas prácticas, sobre lo que hoy está pasando a nivel internacional sobre el tema del acceso abierto, que no tiene que ver nada más con los datos o los datos de investigación, tiene que ver con muchas estrategias o iniciativas, como el tema de ORCID, de Google Scholar, de métricas alternativas también, buenas prácticas en la gestión editorial, por ejemplo, revistas, en fin. Entonces, va a ser muy difícil que podamos adoptar estas buenas prácticas si internamente no hacemos una labor, o tratamos primero de sensibilizar primero a nuestra comunidad y después irnos hacia afuera. Entonces, todo esto que estamos platicando, todo esto que estamos nosotros mostrando, sugerimos que sea algo, que se adopte alguna de estas ideas primero de forma interna, plasmarlas ya, de lo que ustedes ya tienen trabajado, plasmarlas en algún documento y llevarlas a cabo. Bien, y bueno, pues aquí quiero mostrarles algunos ejemplos. Ahorita fue muy platicado, muy en pantalla. Voy a compartir, bueno, no sé si siga viendo mi pantalla, yo espero que sí. Tengo ya algunos ejemplos aquí abiertos de cómo hoy se están llevando estas políticas, cómo ya se ven visualizadas o plasmadas en un repositorio, en un DSpace. Este repositorio es español, pero lo que quiero comentarles o quiero mostrarles es más el tema de las políticas. Del lado derecho, ustedes podrán ver algunas secciones que nos pueden dar información más puntual sobre lo que es el repositorio. Y aquí en la parte de ayuda, bueno, también hay estadísticas, está la parte de las políticas. Este es un ejemplo de cómo las políticas, una vez que se definieron a nivel biblioteca o a nivel institucional, se hacen públicas en HTML. De hecho, llegué a ellas buscando en Google políticas de repositorio institucional. Una frase muy abierta, pero dentro de los resultados, al estar esto en HTML, se me arrojó como un resultado y pude entrar, ¿no? Lo mismo pasó con otros ejemplos que tengo por aquí. Entonces, las políticas, además de estar definidas, tienen que hacerse visibles, tienen que ser de fácil acceso, y sugerimos que sean en un lenguaje máquina para que puedan ser también, no nada más simplifique la lectura, sino también puedan visualizarse o que las máquinas lo puedan leer, ¿no? Con todo gusto, en esta presentación van los enlaces de los ejemplos. Pueden ustedes después entrar y verlos, ver de qué trata, cómo definieron la política ellos, en fin, ¿no? No hay una guía única, no hay una plantilla. Sin embargo, sí son ciertas políticas las que están en común con todas ellas, alineadas, les repito, todas ellas al tema de la ciencia abierta. Entonces, este es un ejemplo de políticas. También se maneja el tema de las licencias Creative Commons. Es importante saber para los que van a depositar en el repositorio bajo qué licencia va a estar mis trabajos, qué va a pasar con ellos, cómo va a ser la difusión de mis trabajos. Bien, este es un ejemplo. El segundo de ellos es
este es argentino de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata. Puede verse que quizá hay más información, pero lo que quiero mostrarles aquí es la parte institucional, en donde también ellos de alguna forma fácil dan a conocer las políticas del repositorio. También estas políticas, a diferencia de las anteriores, habrá algunas, habrá textos más, textos menos, pero les repito, siempre hay como ciertos objetivos o políticas en común entre todos ellos. También están en un formato HTML, son legibles, son entendibles, de fácil lectura también. Y bueno, es aquí donde sugerimos que puedan adoptar este tipo de prácticas. Finalmente, esta institución que se encuentra en España también tiene su apartado de políticas, nada más que este ejemplo es un PDF. No me abre una página, no me abre un HTML, me abre un PDF, y que bueno, este PDF difícilmente será recolectado por los buscadores como Google, sin mencionar que este PDF ya me lo abrió en la misma ventana donde estaba el repositorio. Entonces, para efectos prácticos de navegación, yo ya me salí del repositorio, ya no puedo regresar tan fácilmente, ¿no? Tengo que regresar en mi botón del navegador, pero bueno, aquí también es un documento bastante amplio, se encuentra en PDF, sí está de fácil acceso, pero el pero que yo le veo es que se encuentra en un documento PDF y que no es fácil poderlo encontrar por Google, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de las políticas en repositorios. Algunos están adoptando algunas estrategias o se están adheriendo a algunas iniciativas también internacionales. Este es un poco más completo con el tipo de documento, de formato que se puede que puede aceptar el repositorio. Algo que ustedes nos mostraron hace rato en las diapositivas. Bueno, pues hay que hacerlo público y de fácil acceso. Bien, esto es lo que respecta a las políticas, lo que nosotros creemos que deben seguir, trabajar en ello. Ya veo que ya tienen trabajado varios puntos sobre el tema de las políticas, sobre el tema la implementación del DSpace. Ahora necesitamos fortalecer todo esto, resguardar la información y hacerla visible. Esto como estrategias y como recomendaciones que se hacen hoy en día en repositorios de diferentes partes del mundo. Finalmente, todo esto, lo que queremos hacer es siempre difundir todo lo que se produce en la institución. No podemos hacerlo si no llevamos a cabo un trabajo previo, un esfuerzo en una buena estructura del repositorio y, bueno, la generación de todo esto. Ahora, ya lo tenemos, ya está visible, ya nos adherimos, ya están las políticas, ya nuestro sistema se comunica con revistas, se comunica, por ejemplo, con el catálogo. También ya vemos que los trabajos están siendo recolectados por Google Académico. En fin, ya pasó un proceso, ya tenemos el repositorio, todo está muy bien. ¿Cómo garantizamos ahora que ese proyecto que tomó tanto tiempo, que hubo mucho esfuerzo humano, que hubo recursos económicos, que hubo financiamiento, cómo aseguramos que el proyecto del repositorio pueda ser sustentable a través del tiempo? ¿Cómo podemos hacer que este proyecto no se vuelva obsoleto, que no se vuelva inseguro, que no tenga puntos débiles en ninguna parte, no solamente en la parte tecnológica, sino en la parte también de que sea sustentable? Bueno, necesitamos hacer una evaluación periódica al repositorio, en el cual, mediante una lista de comprobación o algún checklist inicialmente, podamos ver que estamos cumpliendo con todo lo que nos pide, por ejemplo, un
un ministerio de ciencias de Colombia, de Perú, en México. Cada quien tiene una iniciativa diferente. Cada país tiene un decreto por ley de forma diferente, sí enfocado al acceso abierto, pero algunos diferencian en lo que se necesita para que el repositorio salga bien evaluado o no. Entonces necesitamos nosotros tener una estrategia, alguna herramienta que nos pueda tener este diagnóstico, esta evaluación del repositorio. Actualmente hoy pueden ustedes tener una evaluación. Entonces quiero presentarles ahorita, en esta otra parte del tiempo, en estos otros minutos, una herramienta llamada DEPIX que hemos nosotros ido desarrollando e impulsando principalmente en México, pero hoy en día se encuentra también ya adoptado por el CONCITEC en Perú. No sé si Cristian por ahí, Cristian González, lo reconozca. Se dio una charla hace algunas semanas y herramienta llamada DEPIX es un software libre que nació con una licencia new, quiere decir que nació libre y va a morir libre, ¿sí? No tengan una desconfianza de que esto se va a volver privativo. No somos partícipes del software privativo, por el contrario, somos alguien que está tratando de aportar hoy tecnología a DuraSpace, con Lyrasis hoy, con el mismo PKP, y parte de todo esto generó esta herramienta llamada DEPIX. Les repito, es una plataforma de código abierto, hoy lo está adoptando el CONCITEC. De hecho, si ustedes se dan cuenta, aquí arriba ya el dominio viene del CONCITEC, y es una plataforma que hoy ellos están adoptando para evaluar los repositorios peruanos, ¿sí? Voy a entrar, les voy a explicar rápidamente cómo funciona esta herramienta, cómo fue pensada, qué hace, y los objetivos de esta plataforma. Bien, les repito, es un software libre, entonces se puede utilizar para ustedes. No sé si podamos apoyar o aportar en la adopción de esta herramienta para los repositorios. Escuché que tenemos colegas en Cuba, en Colombia, República Dominicana, Chile. Sin ningún problema se puede llegar a algo así. Este sistema está pensado en hacer un diagnóstico en diferentes rubros, en diferentes categorías, no solamente para repositorios, también es perfectamente adaptable para revistas científicas también. Realmente DEPIX es un sistema de diagnóstico para cualquier plataforma, realmente cualquier proyecto, pero pensado principalmente en la parte científica académica, ¿no? Entonces, ahorita lo muestro para repositorios, también está el DEPIX para revistas. Bien, lo que hace es hacer un diagnóstico en cuanto a accesibilidad, a visibilidad, al tema de preservación digital, y cuando muestre yo las gráficas, ustedes podrán ver los resultados en dos ejes, en ejes X y en eje Y, porque está pensando en que cada una de esas categorías o esos rubros cumplan con ciertos requerimientos en cuanto a la accesibilidad y en cuanto a la preservación. Ahorita les voy a mostrar esas diferentes categorías. Voy a mostrar un ejemplo que tenemos de cómo funciona. Este sistema puede gestionar muchos repositorios, no solamente uno. Y lo que hace es, para ustedes o para el usuario final, para quien va a evaluar el repositorio, voy a hacer un poquito más grande el navegador para que se pueda percibir mejor. Creo que ahí se ve mejor. Lo que hace es hacer un diagnóstico del repositorio en estas 7 categorías que tienen que ver con visibilidad, con políticas, la parte legal, la calidad de los metadatos, la interoperabilidad de la plataforma, las estadísticas y finalmente el tema de seguridad. Si se dan cuenta, todas estas las platiqué muy generalmente, muy rápidamente en las primeras diapositivas, ya están plasmadas aquí. Ahora,
Este sistema se desarrolló de acuerdo a estándares internacionales, no fue algo que se nos ocurrió porque creemos que esto debe ser. Estamos apegados siempre a estándares internacionales, a las últimas versiones de esos estándares, al OAI, por ejemplo, a los temas de OpenAIRE, al esquema de metadatos de Dublin Core, a prácticas e iniciativas como métricas alternativas, las licencias Creative Commons, en fin, entonces es una herramienta que adopta siempre lo mejor o las buenas prácticas y las buenas directrices en cuanto a repositorios. Ahora, por cada una de estas categorías hay un conjunto de preguntas con cierta ponderación. La ponderación tiene que ir enfocado al qué tanto lo cumplimos o qué tanto no lo cumplimos. La sumatoria de todas estas ponderaciones me da una gráfica final en donde puedo ver la situación actual y una gran fotografía de cómo hoy se encuentra en el repositorio, ¿sí? Este conjunto de preguntas, aun cuando se trata de visibilidad, está organizada por uno de los ejes, recuerdan del eje X y Y que tiene que ver con accesibilidad y preservación. Bueno, en cuestión de visibilidad, para la parte de accesibilidad está este conjunto de preguntas que tiene que ver con la página web del repositorio, si ha sido ingresado a algunos directorios internacionales como ROAR o OpenDOAR, si hacemos uso de Google Scholar o no, y eso tiene que ver con esta accesibilidad. Conforme nosotros vamos aportando o vamos nosotros dando esta puntuación, el total nos muestra aquí un previo de qué tanto cumplimos el 100% de lo que se espera para esta parte de visibilidad. Ahorita este diagnóstico ya se encuentra cerrado, no hay forma de poder yo modificarlo. Por eso es que ahorita no puedo mostrarles esta parte, ¿no? Pero con todo gusto, más adelante podemos hacer alguna sesión mucho más a detalle y por qué no hacer una implementación en las instituciones donde ustedes están. Este es un ejemplo sobre políticas en donde podemos ver una pregunta que tiene que ver con accesibilidad, la política del acceso abierto y además otra serie de preguntas que tienen que ver con preservación. Estos son los dos grandes ejes que nos van a ir acompañando en cada una de las categorías, ¿sí? Podemos también nosotros dejar la evidencia de dónde se encuentra esta información, no solamente es decir, sí, lo cumplo y ya. No, lo cumplo y dónde está esa información, cómo puedo yo después verificar que lo que tú me estás diciendo se está cumpliendo. Necesito alguna evidencia para poder llegar ahí. Cada una de estas preguntas puede tener una ayuda. Quizá no se ve ahorita por el tipo de color, no hay un contraste, pero si ustedes dan clic en este icono como de interrogación, muestra una pequeña ayuda de lo que se espera en esta pregunta. Guardo mis datos y puedo ir trabajando cada de una de estas secciones. No es necesario completar este diagnóstico en este momento en una sola sentada. Puedo hoy trabajar en visibilidad, mañana en la parte legal, pasado mañana el tema de políticas, en fin, o sea, puedo estar yo haciendo este diagnóstico, estoy guardando un pequeño video. Y así me voy con cada una de estas categorías, voy evaluando, voy indicando si lo cumplo, si no lo cumplo, en qué nivel lo cumplo, en fin. Al final de todo esto, o sea, el resumen de todo esto nos muestra unas gráficas generales, que son los resultados finales de toda esta captura de qué es lo que sí cumplo y no cumplo. Este es el ejemplo de cómo se ve o ya plasmado el concepto de los ejes del X y Y, que tiene que ver con accesibilidad en el eje X y con preservación en el eje Y. Aquí me muestras grandes esferas de cómo me encuentro, qué tan lejos estoy del centro, qué tan arriba estoy o qué tan abajo estoy. Y esto sin duda me muestra aquellos puntos que debo yo fortalecer. Este es el objetivo de este diagnóstico. Ver que sí cumplo bien, qué es lo que necesito yo mejorar para que mi repositorio al rato podamos cumplir aquellas prácticas, podamos nosotros adherirnos a otro tipo de directrices, ¿no?
Este es un panorama general, es un tacómetro muy general del repositorio. Y finalmente viene una gráfica por cada una de esas diferentes secciones, ¿no? Puede ver, para este ejemplo, puedo ver que en estadísticas estoy muy bien, pero no del todo en la parte legal. Seguramente no he definido mi política o no las políticas por ejemplo, las licencias Creative Commons, los derechos de autor. O sea, en la parte legal estoy realmente mal, debo trabajar en ello. Entonces, este es el objetivo de la herramienta. Podemos ir viendo el diferente manejo o las diferentes categorías, cómo se van comportando en este movimiento que puedo yo darle a los diferentes ejes, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo evaluar hoy un repositorio? No hay todavía una herramienta que no sea de Epix. No conozco alguna herramienta que sea de acceso libre, que tenga este alcance, que pueda tomar todas las buenas prácticas y todo lo ideal, las directrices para un repositorio y cubrir todos lo que nos pide hoy nuestra comunidad, todo lo que nos pide los diferentes directorios o cosechadores. Recuerden que DEPIX tiene sus bases y son muy sólidas en cuanto a adherirnos a estándares internacionales. Eso lo quiero dejar claro. No es un software que lo creamos porque creemos que así debe ser. No, tiene muchos fundamentos. El desarrollo de esta herramienta también tiene un equipo interdisciplinario atrás. Hay gente de programación, obviamente, pero también hay académicos, de repositorios, bibliotecas, revistas, editores. En fin, está muy nutrido. De verdad, es una herramienta muy potente que hoy queremos nosotros impulsar. Queremos que lo estamos poniendo a disposición de software libre. No hay ningún truco, ni letras chiquitas, ni mucho menos. Y bueno, es una gran herramienta para hacer un diagnóstico hoy de sus repositorios, ver en qué necesitan ustedes trabajar para fortalecerlo. Bien, esta es la parte final. El último, había dejado el tema de arquivemática. Este es el software para el uso de preservación digital. Por ahí, Cristian, Néstor, si quieren echarle una leída, ver de qué trata. Estos son los diferentes formatos que puede aceptar. Son muchísimos los formatos que aceptan para que se puedan preservar digitalmente. Está integrado con, o se puede adherir a mucho software hoy de software libre. Atom es el software libre para datos, abiertos. La iniciativa de Logs tiene que ver también con ese tema de preservación digital. En fin, aquí está DSpace y hay otro tanto software. Entonces, es un software también alineado a estándares de programación, estándares internacionales, y que hoy se puede implementar en las instituciones. Tienen un demo, pueden ustedes probar y experimentar. Todo lo que se haga aquí será borrado seguramente en los siguientes días, pues que se está renovando, solamente es de demostración. Y bueno, pues, realmente esta era la plática que tenía hoy yo con ustedes. Les repito, mi objetivo no era tanto académico, sino más bien nuestra experiencia que hemos tenido en la implementación de diferentes repositorios, adhiriéndonos a diferentes lineamientos o decretos por ley en México, Colombia, Perú, hoy con el CONCITEC, también en España. Ellos tienen otros lineamientos totalmente diferentes, pero siempre hay cosas en común. Entonces, DEPIX creo que les puede servir muy bien para la evaluación de su repositorio. Es muy fácil, es muy intuitivo. Pueden acceder desde su lugar de trabajo, de su casa, no requiere nada adicional, ni instalar nada. Realmente es un usuario y una contraseña solamente. Entonces, bueno, pues hasta aquí sería mi participación. Y creo que hay algunas preguntas aquí en el chat. Voy a dejar de compartir mi pantalla.